Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 38. Lo primero que sentí fue humedad. Chapoteo. Mientras metía la mano empapada en agua salada en el agujero de la serpiente, una frialdad peculiar, como sumergir la mano en tinta, me invadió. Entonces, fui arrastrado. La succión que comenzó en mi mano pronto envolvió todo mi cuerpo. No puedo respirar. Se sentía como si un papel mojado me envolviera fuertemente todo el cuerpo, asfixiándome. Mi visión giró, oscura y mareada, hasta que finalmente... Jadeo. Con un jadeo repentino, pude respirar de nuevo, como si emergiera a un aire fresco. Abrí los ojos. En lugar de estrellas, las luces de neón de una ciudad provincial se extendían ante mí, parpadeando contra la noche otoñal de Corea. Yo, sobreviví. Estaba de vuelta en la realidad. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas temblaban tanto que casi me caigo. La tinta roja oscura goteaba de mis pies, dejando un rastro en el suelo. Siguiendo el rastro de tinta con mi mirada, vi un viejo trozo de papel Angie con una pintura de tinta descolorida manchada y borrosa, tirada en el suelo. Era como si, después de incontables años, la imagen se hubiera desvanecido por completo, y nueva tinta se hubiera salpicado sobre ella, dejando apenas una forma reconocible. Esa debe haber sido una de esas pinturas malditas que conectan con esa montaña insana. Estremeciéndome, rápidamente aparté la mirada y me giré para revisar a los demás esparcidos por el suelo. 1, 2, 3, 7. Todos estaban aquí. Parecía que la pintura los había escupido justo después de mí. Ah. ¿Estás bien? Ay, estamos aquí afuera. El jefe de sección Lee Byung-jin miró a su alrededor, luego gritó sorprendido. Ja, ja, ja. Lo logramos, estamos vivos. Luego, lleno de alivio y gratitud, se volvió hacia mí y se inclinó profundamente. Gracias, por salvarnos. Usted se salvó, jefe de sección. Usted fue quien llevó a cabo el ritual, después de todo. Ja, 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 qué modesto. Me da vergüenza. El jefe de sección Lee se inclinó de nuevo, conmovido. Pensé que era mejor dejarle creer que era humildad en lugar de adulación. Oh. Los siguientes en reaccionar fueron los estudiantes de secundaria. Mientras les ayudaba a orientarse, escuché su sorprendido parloteo. Este lugar. ¿Es donde se suponía que debían quedarse en su viaje escolar? Sí. Ahora que miraba a mi alrededor, sí se parecía a la descripción que habían dado del jardín detrás del alojamiento. Así que todos fuimos escupidos aquí. Fue una suerte que no nos despertáramos en el sótano de la empresa. Tranquilicé a los niños que se abrazaban aliviados, llorando y listos para correr directamente montaña abajo. Tengan cuidado donde pisan. Cuando bajen, busquen a un adulto y llamen a sus padres, ¿de acuerdo? Pero los niños parecían nerviosos, dudando en irse. ¿No vienes con nosotros? Bueno, tenían razón. Ya sea que me trataran como un héroe por rescatarlos o me confundieran con un secuestrador, si iba a la policía, la compañía probablemente no estaría encantada. Mientras los niños regresen a salvo, eso es lo que importa. Lentamente, negué con la cabeza. Necesitamos ir a otro lugar. Ustedes sigan recto y no miren atrás. Por si se tropiezan. De acuerdo. Los niños parecieron reunir algo de determinación, asintiendo con rostros decididos, y comenzaron a bajar la montaña con cuidado, apoyándose unos en otros. Bien. Como era un camino bien mantenido en una montaña poco profunda, solo les tomaría unos 5 minutos bajar. Mientras los veía irse, asegurándome de que estuvieran a salvo, sentí un toque en mi hombro. Disculpe. Era el sargento de seguridad, que ya se había puesto de pie y se balanceaba ligeramente mientras sostenía el palo con el ginseng silvestre verdoso aún adherido. Oye, chico, toma esto. Oh vaya. El sargento extendió el palo con el ginseng silvestre inconsciente colgando de él. Quiero decir, podríamos haberlo dejado allí. Aún así, tomé el ginseng sin protestar. El sargento se dio la vuelta y comenzó a alejarse,
arrastrando los pies con pasos pesados. ¿A dónde te diriges? A la oficina, todavía estoy de servicio. Ah, pero ahora mismo estamos en Gyeongju. Para cuando regrese, su turno probablemente ya habrá terminado de todos modos. En cualquier caso, lo seguí, ya que también necesitaba regresar a Seúl, cargando a Go Seona, la estudiante universitaria exhausta, colgada de mi hombro. La dejaré frente a la estación de policía en el camino. Entonces, en ese momento. Ambos oficiales del equipo de seguridad deben regresar rápidamente. Los seguiré entonces. Ja, ja, ja. No es justo que los acompañe como la persona desaparecida que encontraron. Vamos juntos. Miré al jefe de sección Lee Byung-jin, que se esforzaba por alcanzarme, pareciendo un adulador con miedo de perder su apoyo. Bueno, ahora que habíamos escapado, tal vez era hora de que él supiera la verdad. Después de que todo esté resuelto, pasaré por su departamento para agradecerles apropiadamente a los dos. Ja, ja, ja. ¿Dónde trabaja exactamente el equipo de seguridad? No. Aunque vengas al equipo de seguridad, no podrás verme. Soy del equipo de exploración de campo. Un pesado silencio siguió. Pero, tu ropa, llevas un uniforme del equipo de seguridad. Solo me lo prestaron. Con ese comentario del sargento de seguridad, el rostro del jefe de sección Lee se convirtió en una mezcla de confusión, y luego, después de un momento, pareció atar cabos en su mente. Ya veo, entonces, pero no me pareces familiar. ¿No recibes apoyo administrativo? Quizás estás en un equipo especial, y por eso llevas el uniforme de seguridad. Solo soy un nuevo empleado, señor. El novato del escuadrón de... Lo que sucedió después se manejó con bastante rapidez. Desde Gyeongju de regreso a la empresa, el jefe de sección Lee no dejaba de murmurar mentiras en voz baja. Sin embargo, cuando llegó a la oficina y verificó mis registros de personales, se quedó en un silencio atónito. Pero sorprendentemente, no cambió inmediatamente su actitud. ¿Por qué no, sin embargo? Pensé que me despediría inmediatamente como un novato en el humilde equipo de exploración de campo, pero, en cambio, continuó comportándose respetuosamente, aunque hizo un esfuerzo por actuar de manera más informal, dejando de lado un poco la formalidad. Soleum, ¿escuchaste? Los niños y el estudiante universitario, ya sabes, llegaron a casa a salvo. Unos días después, me informó que los sobrevivientes de nuestra fuga habían sido registrados como sobrevivientes civiles en Soñar Despierto Inc. Probablemente, también recibieron una cantidad decente como compensación por su información. En cierto modo, es irónico cómo realmente resultó ser un golpe de suerte para ellos, ¿verdad? La vida puede ser divertida, ¿no? E irónicamente, también fue una buena fortuna para mí. Así que, de todos modos, Soleum, de ahora en adelante, puedes contar conmigo. Sí, señor. Ja, ja, ja. El jefe de sección lee rápidamente e impulsó mi proceso de evaluación manual. Solo para mí, sin embargo. Está realmente bien que actúe así después de tomarse una semana libre no autorizada. Bueno, fue un buen resultado para mí. El pergamino que sirvió como portal para la historia de terror de Sangunim fue rápidamente recolectado por Soñar Despierto Inc. como una oscuridad bajo su jurisdicción, y mi método único de escape fue oficialmente aceptado como un nuevo procedimiento en el manual. Incluso mi solicitud previamente pendiente bajo el escuadrón A para una revisión manual fue rápidamente aprobada. El saldo de mi cuenta bancaria ahora decía: bono por revisión manual, 100 millones wons. Es una locura. Era una cantidad asombrosa, suficiente para hacerme temblar las manos. Ahora que se habían aprobado 2 revisiones manuales, esta suma inesperada apareció en mi aplicación bancaria. Aunque fue un pago en efectivo en lugar de la asignación de puntos estándar, esta cantidad fue ciertamente suficiente para hacer que cualquiera lo piense 2 veces. Quizás debería aprovechar a este amigable evaluador manual y abordar tantas oscuridades nuevas como sea posible. Pero aventurarse solo a encontrar varios fantasmas y monstruos era una idea desalentadora, así que por ahora, debería darle un buen uso a estos 100 millones. ¿Dónde sería el mejor lugar para gastarlo? Ya sabía a dónde iría una parte,
Aproximadamente el 30% se había asignado a la fuente de todo este problema. Felicidades, Brown. Oh. Bañera de sangre, 29.999.999 wons. Total, 29.999.999 wons. Compra completada. Afortunadamente, la bañera de sangre todavía estaba disponible en la tienda alienígena, así que pude cumplir la promesa que le hice a mi amigo de peluche. Me pregunto si esta vez también vendrá por entrega de cohete. Recordé la caja del servicio postal que se había materializado misteriosamente en el aire la última vez. Hasta donde yo sabía, la bañera de sangre era una bañera grande de 4 patas, del tamaño de una bañera doméstica típica, con patas doradas decorativas que le daban un aspecto elegante. Pero imaginarla aterrizando en mi pequeño estudio. Quizás debería pedirla desde el baño. En cualquier caso, decidí apartar mi cama y mi escritorio para hacer espacio, luego presionar el botón de pedido aquí mismo. No había suficiente espacio en el baño. De acuerdo. Es hora de hacer el pedido. ¡Qué emocionante! Mi corazón late con anticipación. En la habitación tenuemente iluminada, con solo una linterna como iluminación, finalmente hice clic en el botón «Ordenar», manteniendo una conversación con un pequeño peluche que, por supuesto, no tenía corazón para latir de emoción. SSSHHHK. Al igual que las veces anteriores, el espacio pareció desgarrarse, y mi anticipación creció. Pero, ¿el desgarro era más pequeño de lo esperado? Con un suave plop, un paquete cayó. ¿También era pequeño? Abrí la caja postal, que apenas era un cuarto del tamaño que esperaba, y encontré el empaque del producto dentro. Bañera de la juventud, edición masaje de pies. Por eso era tan barato. Ahora que lo pienso, dado que era un artículo de historia de terror de una creepypasta de compras en casa, probablemente tenía una variedad de ediciones y versiones. Aunque, hasta donde yo sabía, la mayoría de las versiones eran solo variaciones divertidas con poca diferencia funcional, excepto por algunas raras. Sin embargo, nunca pensé que harían una versión de baño de pies. Venía con una pegatina con relieve dorado y un certificado de garantía, lo que insinuaba que era una especie de edición especial. Garantía /S gratuita de 10 años. Completamente inútil. ¿Quién va a solicitar servicio al cliente para algo como esto? Pero decidí abrirlo de todos modos. No había algún registro en los registros de exploración oscura de que alguien tocara una bañera de sangre y se le drenara la sangre involuntariamente, después de todo. Dentro, empacado en una caja tan elegantemente envuelta como un artículo de lujo, estaba el objeto en sí. La bañera de la juventud. También conocida como la bañera de sangre. Era una bañera brillante, a cuadros blancos y negros, que parecía estar hecha de cerámica reluciente. Sus elegantes curvas estaban sostenidas por patas doradas con forma felina, dándole un aspecto refinado. Es bastante impresionante. Si ignoras el hecho de que era un baño para pies. Sin embargo, alguien con el tamaño justo para caber en ella, estaba evidentemente emocionado. Señor Corzo. Por favor, póngame ahí. Con algunas sales de baño. Espera, si es un baño de sangre, entonces. ¿Quieres decir que quieres mi sangre como sal de baño? Precisamente. Qué perspicaz de su parte, señor Corzo. Este pequeño loco. Por un breve momento, dudé entre razonar con él o salir corriendo por la puerta. Ja, ja, ja. Estoy bromeando, amigo. Sin público ni cámaras aquí, nunca le haría una petición tan exigente a un amigo. Pero, ¿qué pasaría si hubiera público y cámaras? Me guardé ese pensamiento. La gente desesperada a veces tiene que morderse la lengua. Aún así, no pude resistirme a decir una cosa. Por favor, no más bromas así. No son graciosas, es aterrador. Vaya, entiendo. El humor es una delicadeza cultural, y siempre es importante manejarlo con cuidado. ¿Así es como se ve manejado con cuidado? De todos modos, volviendo al punto principal, ya hay una alternativa perfectamente adecuada para las sales de baño en este espacio, ¿no es así? Veamos si nuestro señor Corzo puede averiguar qué es. ¿Algo en mi lugar? Miré a mi alrededor. No podría referirse a Baxaeon, el tipo de la habitación de al lado. No, no. Ni siquiera consideremos eso.
Traté de pensar en otras opciones. Entonces, mis ojos se posaron en algo que había estado en la esquina de mi escritorio durante los últimos días. A regañadientes, lo señalé. Este ginseng silvestre. Excelente. Sí. Era el ginseng silvestre corrupto y morado que había tomado sin saberlo de la historia de terror de Sangunnim. Supongo que se podría llamar savia, o tal vez algo más parecido a la sangre parecía fluir a través de él. Pero, durante días, solo había parecido un ginseng silvestre normal con un extraño tono púrpura. Mi plan era darle más jugo de manzana si alguna vez se despertaba, y si eso no funcionaba, simplemente donarlo a la empresa. Pero sorprendentemente, no se había movido en absoluto. Toda esa tensión esperando que se despertara al amanecer ese día fue bastante inútil. Brown incluso había comentado: dudo que vuelva a despertar. Después de todo, las criaturas más débiles tienden a hacerse las muertas cuando sienten peligro, ¿no es así? Quizás haber sido sacado al mundo real de los cementerios de Sangunnim, del Changui lo había traumatizado. De todos modos, amigo, si te preocupa, lo vigilaré. Y hasta ahora, no había habido un solo problema. Entonces, ¿sugería que use este ginseng? Eso podría funcionar. Sin ninguna posesión sobrenatural, era solo un jugoso trozo de ginseng. Además, tenía una curiosidad genuina por ver el baño de sangre en acción. Es algo fascinante, ¿no? Tenía mi propia curiosidad, que es probablemente por lo que a veces me asomaba a la wiki de creepypastas durante los descansos del trabajo. No hay muchas creepypastas que pueda observar con seguridad, aunque sea solo en imágenes. Usar jugo de ginseng en lugar de sangre podría ser una oportunidad única. Oh. Cogí un par de guantes de goma y unas tijeras de la cocina. El monstruo de peluche debajo de mi cama habló con una voz baja y emocionada. Ahora, por favor, ponme en el baño. Espera. Había algo que necesitaba aclarar. Este baño es para rejuvenecimiento. ¿Realmente necesitas ser rejuvenecido? Quiero decir, te ves lo suficientemente joven. Quise señalar lo absurdo de que un peluche necesitara tal concepto, pero me contuve. Brown, sin embargo, soltó una carcajada, tan nítida como si fuera un efecto de sonido pregrabado. Ja, ja, ja. Estás viendo el concepto de rejuvenecimiento de forma demasiado estrecha, amigo mío. No te preocupes, tienes aquí a un excelente conversador para explicártelo. De hecho, rejuvenecimiento significa el regreso de la primavera en Anja. En otras palabras, significa recuperar la destreza de la propia plenitud. Por alguna razón, me siento bastante pesado y desequilibrado estos días, así que este baño es exactamente lo que necesito. Pero eres un juguete de peluche. Y la descripción de la bañera decía claramente que era buena para curar heridas, recuperar energía, tratar la artritis y mejorar la salud de la piel. Ya no sé. Si insiste tanto. En las creepypastas que he leído, realmente no había un caso en el que un muñeco de peluche con un espíritu amigable se volviera contra ti después de ser bien tratado. Los desastres siempre ocurrían cuando eran maltratados. Decidí dejar de pensarlo demasiado. Era innecesariamente aterrador. Con guantes de goma puestos, sostuve unas tijeras en una mano y el ginseng silvestre en la otra. Vamos a probarlo. Y con eso, me acerqué al baño de sangre.